agradecer al pueblo ecuatoriano por nuestro triunfo. El Yasuní está recuperado, el Chocó andino está recuperado, los pueblos en aislamiento voluntario Tagaer y Tarumenane están recuperados. Sabemos que la lucha sigue, porque el triunfo en las urnas no es posesionar a un presidente, sino extraer de allí la petrolera, extraer esas instalaciones y que se renueve la Amazonía, porque ya 8 o 10 años de explotación ya han dejado una huella muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador me ha encargado que hable de los sueños de Monseñor Proaño. Y yo he dividido en 2 partes, espero cansarles, porque es difícil hablar 2 páginas de los sueños de Monseñor Proaño. Y la primera parte son los sueños de Monseñor mientras él vivió. Y una segunda parte, los sueños a partir de su gran sueño que está viviendo. El propósito de los sueños, entiendo yo, es vivir una vida completa y mantenerse vivos. Es una manera de poder ver con el alma todo aquello que no se puede comprender con el cuerpo y la mente. Eso nos sostienen tanto los collas como los chochiles. Todas las culturas antiguas han atribuido a los sueños un valor muy importante. Los consideraban útiles, porque son parte de ese mundo desconocido, a la vez que han sido el motor para guiar al hombre, para investigar su verdad. Son la base de la inspiración en la razón y en la mente del hombre para llevar a construir la filosofía. Los sueños son el medio para ver en nuestra alma y para ver con nuestra alma. Hay sueños y sueños. Aquí recuerdo que un día José, narra el Génesis, el primer libro de la Biblia, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él para adorarle. Cuando contó el sueño a sus padres y a sus hermanos, su padre le reprendió diciéndole: ¿qué sueño es ese, José? En el Nuevo Testamento, según nos cuenta Mateo, otro José, en sueños recibe la noticia de parte de un ángel sobre las intenciones de Herodes de asesinar a Jesús. Y José actúa coherentemente. Los sueños de Monseñor Proaño fueron para él, digo yo, guía y luz en su quehacer profético pastoral. A lo largo de su vida encontramos que va tejiendo su vida de sueño en sueño. Entiendo que el primer sueño de Monseñor se remota a su infancia. El niño Leonidas, fiel a sus raíces y su vena artística sanantonense, soñaba con ser pintor. En su libro Creo en el hombre y en la comunidad, sostiene: yo quería ser pintor. Pero en esa etapa le ganó el sueño que Dios tenía sobre él. Lo llamó a su servicio y al servicio del pueblo desde el sacerdocio. Sin embargo, cuando se ordena ya sacerdote, surge un nuevo sueño: ser párroco de indios. Soñaba con dedicarse a las comunidades indígenas en su Imbabura natal. Él mismo explica: mis sueños de seminarista fueron ser nombrado párroco rural y trabajar con los indígenas. Solo cuando fui nombrado obispo de Riobamba, pude dedicar la mayor parte de mi vida al trabajo con los indígenas. Y en su texto prosigue: en efecto, la población de la diócesis de Riobamba, en sus 2/3, estaba compuesta de indígenas. Encontré que su situación era deplorable, desde todo punto de vista económico, social, educativo, político, religioso. Vivían en la más completa miseria. Eran víctimas del desprecio de todo el mundo. Apenas un 8% había pasado por la escuela hasta 2º o 3er grado. Por ser analfabetos, no eran reconocidos por la ley como ciudadanos. Se encontraban terriblemente marginados por la sociedad e inclusive por la Iglesia.
Los derechos fundamentales de este pueblo estaban cruel y permanente pisoteados. No era posible encontrar que uno solo de los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos estuviera de algún modo respetado. Cierro comillas. Diría que el primero es vivir la pobreza como un don. Y él dice, sin quejas ni envidias. Desde su niñez vivió de esta manera la pobreza en el hogar de sus padres. Lo vimos en la película, en el trocito ese que logramos pasar. Más tarde, siendo padre conciliar, un 16 de noviembre de 1965, 3 semanas antes de la clausura del Concilio Vaticano II, unos 40 obispos, entre ellos Monseñor Proaño, bajo la inspiración de don Kelber Cámara, se reunieron discretamente y casi de forma clandestina en la catacumba de Santa Domitila en Roma y firmaron el Pacto de las Catacumbas, pacto con el que Monseñor Proaño selló para siempre su compromiso de vida y opción por los pobres y por la pobreza hasta el final de sus días. Él se mantuvo pobre entre los pobres y vivió como indio entre los indios. En este mismo sentido de vivir la pobreza tenemos otro hecho inédito, la devolución de las tierras de la iglesia de Riobamba. En su último discurso pronunciado en Viena, un mes antes de fallecer, en agradecimiento al premio Bruno Kreisky como defensor de los derechos humanos, Monseñor sostiene, comillas, la iglesia de Riobamba era dueña de extensiones considerables de tierras como heredera de sistemas postcoloniales. Era una vergüenza. Pero la realidad era esa. Con las autorizaciones eclesiásticas necesarias, procedió mediante un largo proceso preparatorio a entregar gratuitamente cientos de hectáreas de tierras a una cooperativa de familias indígenas promovida por la misma iglesia. Digo yo, cierro comillas, fue esta la primera acción liberadora asumida a finales de la década del 50, mucho antes de que se promulgara en el Ecuador la primera ley de reforma agraria. Posteriormente, devolvió las 35,000 hectáreas que poseía la diócesis. Y Monseñor Proaño añade, comillas, la iglesia de Riobamba purificó así su rostro, secularmente manchado como gran propietaria, y así, con el rostro limpio, pudo ponerse al lado de los más pobres entre los pobres en su justa lucha por reivindicar su derecho a la tierra. En este marco se inscriben grandes conflictos con los más ricos y poderosos propietarios de las haciendas y ante las más altas autoridades de la misma iglesia. Expulsión e intentos de expulsión de cercanos colaboradores de la acción pastoral diocesana, represiones policiales violentas, encarcelamientos sin causa de campesinos y sacerdotes, amenazas de muerte contra el mismo obispo, asesinatos a bala y a golpes a indígenas y campesinos, y para colmo, interrupción por medio de la fuerza pública de una reunión latinoamericana y detención de 65 personas, entre las cuales estaban los 17 obispos de diversos países de América Latina. Pero en la gran mayoría de los casos triunfaron al final la verdad y la justicia. Cierro comillas. Su misión. A partir de la alfabetización en quichua, el soñador hizo despertar del sueño a los oprimidos. Con la creación de escuelas radiofónicas populares de Riobamba, que vimos un ratito también en la película, Monseñor logró desarrollar con las comunidades quichua de Chimborazo todo un programa de alfabetización concientizadora que se extendió a varias provincias del país. Monseñor Proaño sostiene, abro comillas, los indígenas con el alfabeto despertaron de un sueño de siglos.
Y a esta acción liberadora surgieron otras, entre las cuales la creación del Centro de Estudios de Acción Social y la creación de equipos pastorales, de promoción humana y espiritual, y muchísimas otras más, no me puedo detener. Soñador y maestro de grandes intuiciones y enseñanzas. ¿Qué nos decía? Hay que caminar con los dos pies. Un pie en la fe y otro en la política. Un pie en el Evangelio y otro en las organizaciones populares. Sí, porque con chulla pata, decía Monseñor, chulla es única, un solo. Con chulla pie no podemos caminar muy lejos, nos advertía. Y nos daba el ejemplo de la matita de taxo que crece tejiéndose y apoyándose solidariamente entre sus frágiles ramitas. Un pie en la fe. Creo en la Iglesia, la he descubierto como comunidad. Comillas, la amo entrañablemente y porque la amo, me duelen como en carne propia sus desvíos. Y porque la amo entrañablemente, se me ha ido quitando de la boca el amargor que me ha producido incomprensiones y acusaciones injustas promovidas o aceptadas por miembros hermanos de esta misma Iglesia. Monseñor Proaño, profundamente creyente y eclesial, con una fidelidad a toda prueba a la Iglesia y al Evangelio, sin embargo, fue acusado de ser obispo rojo, comunista, subversivo. Diría yo, como dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Siguen eludiéndolo. Gracias a su acción evangelizadora, logró pasar con su pueblo de una iglesia piramidal a una iglesia comunidad. Monseñor decía, iglesia viva, pueblo de Dios en marcha, iglesia en la cual aún en tiempos preconciliares dio lugar especial a los laicos, a los pobres, a los indígenas. Fue un obispo desclericalizado y desclericalizador, todo un profeta, un obispo con olor a oveja, como pide ahora el Papa Francisco. Quizás el Papa Francisco también se inspira en la acción pastoral de Monseñor Proaño. La Iglesia con todas sus entrañas, hasta el punto de inmolarse por ella en su agonía. Y ese amor lo llevó como Jesús a la misión de construir el reino, tarea a la cual entregó lo más grande de sus esfuerzos. Monseñor también soñó en la construcción de la iglesia indígena, en comunión con Pedro, con misioneras y sacerdotes y decía hasta obispos indígenas, pero preparados no en seminarios coloniales, no en seminarios occidentalizados, sino en centros de formación en las mismas comunidades, en las mismas familias en las cuales haya una fidelidad a la cultura y la cosmovisión, a su filosofía, ideología y liturgias propias. En este sentido, al final de sus días logró plasmar el sueño de formular con los propios actores de las organizaciones indígenas un plan nacional de pastoral indígena, aunque luego de su Pascua, dicho plan fue, y lo digo literalmente, por un obispo tirado al cesto de basura. Fray Gonzalo Ituarte, dominico mexicano, en uno de sus textos reconoce, comillas, don Leonidas cambió el lugar de la iglesia social de la casa del hacendado a la choza del indio. Este cambio fue fundamental de una violencia simbólica en el sentido positivo profético y de una claridad meridiana. Cierro comillas. Mucho más se podría hablar de un pie en la fe. Voy a hablar del otro pie en la política, no en la politiquería. El sueño de Monseñor, que lo expresaba muchas veces, sostiene: sueño en la posibilidad de una sociedad nueva. Clamaba por todas partes:
sueño al cual entregó sus mejores dotes de pedagogo y maestro.